del delito y dominan esta teoría jurídica, la teoría del acto jurídico, de obligaciones, del contrato de compraventa con el respeto y cariño que me merecen, obviamente lo van a dominar mucho más. En la teoría del delito, como ustedes perfectamente saben, Sawyer o Sauer, como prefieran, hace muchísimo tiempo ya, él entendía que el delito significaba considerar dos fases o dos caras, su faz positiva y su faz negativa. En la faz positiva, los elementos del delito o presupuestos de la punibilidad. Para aplicarle la ley penal a un ser humano, en el proceso penal y concretamente en el juicio oral, tendrá que probarse la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Si se demuestran los 4 elementos del delito, pasaremos a la pena. Pero cuando se aplica la teoría del delito, no solo tenemos que examinar los elementos del delito en su faz positiva, sino cuando se produce un caso de faz negativa del delito. Cuando determinados hechos que, ojo, se tienen que probar. Ya también ahí he tenido una larga discusión con grandes amigos, jueces, abogados, que pretenden, a la excepción de improcedencia de acción, convertirle en un juicio de puro derecho, lo cual es absurdo, porque si existe la faz negativa del delito, esto es, los casos de ausencia de acto, de atipicidad, causas de justificación, causas de exclusión o causas de exculpación, todos los casos de la faz negativa del delito, todos estos casos tienen que probarse. El error de tipo tiene que probarse. El error de prohibición tiene que probarse. La legítima defensa tiene que probarse. El estado de necesidad exculpante tiene que probarse. La inimputabilidad tiene que probarse. Esto para un procesalista sería fácilmente comprendido, porque un procesalista conoce los hechos procesales y sabe que los hechos procesales en el campo del proceso penal no se reducen a los hechos constitutivos del delito, que son la carga de la prueba del fiscal. La legítima defensa no la va a probar el fiscal, ni le interesará hacerlo. La legítima defensa, que es un hecho impeditivo, tiene que probarlo quien lo postula. ¿Y quién postula la legítima defensa? El imputado. Entonces los hechos impeditivos, los hechos exoneratorios, los hechos modificatorios, como tantas veces venimos conversando, tienen que ser materia de prueba. Bueno, hoy nos ubicamos en la faz positiva y en la faz negativa de la culpabilidad, y ahí vamos. La culpabilidad, el elemento central del futuro del derecho penal. Quizás el más importante y el menos trabajado, sobre todo en la práctica. No diría en la doctrina, que es bastante trabajado, pero en la práctica, en la jurisprudencia, muy poco trabajado todavía. ¿Por qué es central? Por lo siguiente. A lo largo de la historia se pregunta qué se necesita para que un ser humano sea responsable penalmente. Porque la culpabilidad es el juicio de responsabilidad, juicio de reprochabilidad, le decían hace mucho tiempo. Es el juicio de responsabilidad penal. Y ojo, no hablo de culpabilidad procesal, sentencia condenatoria culpable. No, ser culpable es que se ha probado el delito. Esa es otra culpabilidad. Ese es otro culpable. Acá hablamos de culpabilidad del ser humano que puede ser responsable penalmente por un injusto, por una acción típica y antijurídica.
Y la gran discusión ha sido la siguiente. ¿El ser humano es culpable porque es libre? ¿O el ser humano es culpable o responsable porque la ley establece que es responsable? Miren qué importante es esta reflexión. Porque si se deja de lado la libertad como base de la culpabilidad, como base de la responsabilidad, y una fórmula legal dirá quién es culpable o no, mañana, por necesidad social, el niño será culpable. En otras latitudes, hemos visto que un niño de 10 años o 12 años, por matar a un amiguito, termina preso. O vemos diariamente qué poco le interesa a la gente si el procesado es un enfermo mental. Y eso porque violamos o ignoramos la ley. Pero miren que se permitiera, que se reconociera expresamente que la persona es culpable o responsable, no porque es libre, sino porque la ley dice que es responsable. Que esa es la gran discusión que hay para que la persona jurídica cometa delitos, para que la persona jurídica sea penalmente responsable, porque finalmente la persona jurídica es una ficción, es una creación del derecho, que es responsable jurídicamente en todas las ramas. En el campo del derecho penal peruano, una responsabilidad penal intermedia, porque no se le reconoce como autor de delito, pero sí como peligroso funcionalmente, objetivamente, y se le impone peligro instrumental, se le impone una consecuencia accesoria, no una pena. Entonces, si la persona es responsable penalmente porque la ley lo dice, quizás en un buen mundo no haya problemas. Pero Luis Alberto Sánchez, mi profesor de Derecho Constitucional 3, hace mucho tiempo decía que la ley tiene que ser tan bien construida que sea igualmente aplicada por Dios o por el diablo. Que no interesa quién la aplique, siempre tendrá el mismo resultado. O me hace acordar quizás desde otra dimensión a Arturo Rocco, el insigne procesalista italiano que decía: yo prefiero un mal código con buen juez que un buen código con un mal juez. Porque el código, la ley es una herramienta. Lo interesante es quién usa la herramienta. Por eso es que a veces juzgamos mal al derecho. El derecho es la herramienta. El operador del derecho es el problema. Y ahí entramos jueces, fiscales, abogados y todos los operadores del derecho. Entonces, la culpabilidad, seguimos defendiendo, es consecuencia de la libertad. En estos días que hay protestas justas e injustas y que la gente reclama porque se trata de poner orden para que no se tome un aeropuerto, o porque sale un taxista que no quiere acogerse al paro y lo patean, o un señor que tiene un puesto y quiere abrir el puesto porque no quiere acatar el paro y se lo destruyen. Recuerden que si hay libertad, al costado de la libertad hay responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad, porque si no deja de ser libertad y se convierte en libertinaje, que es otra cosa. Entonces, la culpabilidad en el Estado social y democrático de derecho, que es la base constitucional de nuestro derecho penal, la culpabilidad es entendida como un juicio de responsabilidad penal, una fórmula legal
que permite establecer cuándo el ser humano es penalmente responsable y por tanto comete un delito y merece ser sancionado penalmente. Insisto, desde el punto de vista sustantivo, no penal, procesal, perdón. Este cuadro me gusta mucho porque nos permite ver cómo funciona la teoría del delito en cada caso concreto. Hay una acción, esa acción es sometida a la preciosa operación de tipificación, una de mis operaciones favoritas, donde tenemos que verificar en la acción cada uno de los elementos del tipo penal. Si no dominan la estructura del tipo penal, la operación de tipificación va a ser mala. Por ejemplo, ahora que tanto venimos debatiendo y que marqué una posición justo gracias a LP respecto si las donaciones y las donaciones electorales en específico pueden ser lavado de activos, esto es, si las transferencias definitivas de dominio pueden ser o no lavado de activos. La respuesta está en los elementos del tipo penal de lavado de activos. O hace poco, si pudiera compartir con ustedes, si tuviera tiempo, una guerra que hemos tenido acá con el equipo de un delito aduanero en Arequipa, donde se condena por delito de tráfico de mercancías restringidas a quien vende un vehículo en zona primaria, que de acuerdo al derecho aduanero, igualito que en el derecho penal, la embajada por ficción jurídica no es Perú, sino es Estados Unidos. Yo estoy cerca de la embajada de los Estados Unidos. Yo no podría decir que la embajada de los Estados Unidos esté en Surco. La embajada de los Estados Unidos está en Estados Unidos. Es Estados Unidos. Igual, la zona primaria es, por una ficción del derecho aduanero, la zona en la cual se prepara el ingreso al país. Pero si yo no sé derecho aduanero, no puedo entender la acción típica de este delito. Y en el caso que estamos peleando, el único que no intervino en la importación lo condena. Y todos los que intervienen en importación los absuelven. Un delito que solo puede ser cometido en un régimen aduanero. Siempre el problema en la operación de tipificación es no entender los elementos del tipo penal. Pero bien, no es una clase de tipicidad. Hacemos la operación de tipificación y tenemos una acción típica. Y esa acción típica tiene que pasar por los filtros que son las causas de justificación. Porque si la acción típica, la acción, ojo, que afecta a un bien jurídico, he matado a una persona, soy un policía que he matado a una persona, pero maté a la persona en el cumplimiento de un deber de función, haciendo uso reglamentario del arma, la acción es típica, porque se ha destruido al bien jurídico vida, pero no va a ser antijurídica, porque hay la causa de justificación, actuar en el cumplimiento de un deber de función. Pero si la acción típica no queda atrapada por ninguna causa de justificación, o sea, la acción típica no es justificada, tenemos una acción típica antijurídica. Y la acción típica y antijurídica ya nos presenta o nos constituye el injusto penal, como dicen los alemanes. El injusto penal, que es la concreción de la acción típica y antijurídica. Y es respecto al injusto penal, a la acción típica y antijurídica, que corresponde hacernos la gran pregunta. ¿La persona es responsable penalmente del injusto penal? Ha matado una persona.
Pero si es psicótico, entonces es respecto a la acción típica y antijurídica o injusto penal donde se formula la pregunta sobre la responsabilidad o el juicio de responsabilidad penal. Como adelanté hace un momento, el elemento culpabilidad busca responder a la pregunta ¿cuándo la persona es penalmente responsable? Algo se ha trabajado en la jurisprudencia o en la doctrina judicial. El acuerdo plenario 4/2016 de junio del 2017 decía la culpabilidad, dice, la culpabilidad por el hecho incide en factores individuales concretos de la gente, al margen del hecho cometido que tiene su propio baremo de apreciación. Poco nos dice el acuerdo plenario sobre qué es culpabilidad, pero nos hace referencia a la culpabilidad como un elemento del delito y a su manera, no muy técnica, lo diferencia del injusto penal como lo venimos explicando hace un momento. Porque primero se establece el injusto penal, primero se establece que hay acción, tipicidad y antijuricidad para recién entrar a la evaluación del juicio de responsabilidad penal, que es la culpabilidad. La Sala Penal Transitoria, en el recurso de nulidad 754/2020 Lima, de junio del 2022, dice, el juicio de culpabilidad como correlato entre la voluntad del actor y el conocimiento lesivo de la conducta desplegada, elemento subjetivo del delito, y el eslabón que asocia lo material del acontecimiento típico y antijurídico con la subjetividad del autor de la conducta. Un esfuerzo, nuevamente, de la Corte Suprema por hablar de la culpabilidad, ahora dice que es un juicio de responsabilidad o de culpabilidad, pero aún no nos satisface establecer cuándo la persona es culpable o penalmente responsable por la acción típica o antijurídica. ¿Cuándo una persona es culpable? ¿Cuándo una persona es penalmente responsable? Tenemos que ir a la faz positiva de la culpabilidad y establecer sus tres elementos. Capacidad de culpabilidad o imputabilidad, conciencia de antijuricidad y exigibilidad de otra conducta. Tres son los elementos que permiten formular el juicio de responsabilidad penal cuando la persona es culpable del injusto penal. Capacidad de culpabilidad o imputabilidad, conciencia de antijuricidad y exigibilidad de otra conducta. Esa es la faz positiva. Pero como todo elemento del delito, la faz positiva tiene su faz negativa. Y la faz negativa de la culpabilidad, ojo, la faz negativa de la culpabilidad es la más compleja de todas las formas de faz negativa de la culpabilidad. ¿Qué quiero decir? Que es más compleja que la faz negativa de la acción, que es más compleja que la faz negativa de la tipicidad, que es más compleja incluso que la faz negativa de la antijuricidad. La faz negativa de la culpabilidad es el tema más complicado, que requiere mayor construcción en los diversos supuestos de faz negativa. Por eso es que si vamos nuevamente a la excepción de improcedencia de acción, que es uno de los temas que me apasiona en el derecho procesal, bueno, la realidad es que no quisieran que exista la excepción de improcedencia de acción. Esa es la realidad.
y hacen todo lo posible por destruirla. Eso era desde la sección de naturaleza de acción, no es nuevo. Entonces, aceptaron la atipicidad. Con mucho esfuerzo aceptaron la faz negativa de la antijuricidad. Pero la faz negativa de la culpabilidad cuesta mucho ser aceptada, tanto por la Academia Nacional como por la jurisprudencia nacional. Y quizás entre varias razones porque es compleja. Las causas de exclusión de la culpabilidad acá solamente las presento, luego las voy a trabajar. Las causas de exclusión de la culpabilidad: minoría de edad, enfermedad mental, miedo insuperable, error de prohibición. Las causas de exculpación: el estado de necesidad exculpante, la obediencia jerárquica y la casi inexistente trabajada no exigibilidad de otra conducta, que es un caso de faz negativa de la culpabilidad muy bajado. Mucho a los militares, hechos eternos por haber defendido a los peruanos del terrorismo. Vamos a la faz positiva de la culpabilidad. Los elementos los he adelantado, son tres: capacidad de culpabilidad o imputabilidad, conciencia de antijuricidad y exigibilidad de otra conducta. Quienes me han seguido, y lo cual agradezco mi carrera, saben que la primera parte de mi carrera la hice en Chiclayo y que mi verdadero posgrado con maestría y doctorado fue en los juicios antiterroristas, los juicios ante los jueces sin rostro, donde lo único que tenía era la acusación, porque los expedientes eran gigantes. Mis patrocinados campesinos o campesinas muy modestas, muchos de Cajamarca, por cierto, y toda mi defensa la tenía que centrar en la no exigibilidad de otra conducta, discutía exigibilidad de otra conducta. En ese elemento me centré, que lo voy a explicar en un momento. El Código Penal no define los elementos de la culpabilidad. De forma similar a la antijuricidad, el legislador opta por un tratamiento negativo de la culpabilidad, igualito que la antijuricidad. El Código Penal no define la antijuricidad. Entonces, ¿cuándo sabemos si la acción típica es antijurídica? Si no es capturada, si no entra en alguno de los filtros de antijuricidad o tipos de justificación del artículo 20. Iguales con la culpabilidad. El código, el legislador del 91, no definió la culpabilidad, pero establece sí casos de faz negativa de la culpabilidad. En el artículo 20, numerales 1 y 2. Por ejemplo, para la incapacidad penal. La conciencia de antijuricidad hay que buscarla en el error de prohibición invencible del artículo 14 del Código Penal. Miren, por favor, sigan en esta parte. Les dije que son tres elementos de la culpabilidad. La capacidad de culpabilidad no la vamos a encontrar positivamente, la vamos a encontrar negativamente viendo los casos de faz negativa que eliminan la capacidad de culpabilidad. Artículos 20, numerales 1 y 2. Adelanto: menor de edad y enfermo mental. La conciencia de antijuricidad se establece verificando, igual negativamente, que no haya un error de prohibición invencible. Artículo 14, segundo párrafo. O que no exista un error culturalmente condicionado del artículo 15. En cambio, la exigibilidad de otra conducta, que realmente es el misterio de la teoría del delito, no la sacamos expresamente de algún artículo del Código Penal, sino que la tenemos que encontrar constitucionalmente
En el límite material, recuerden los límites a la función punitiva del Estado, el límite material prohibición de exceso, de los artículos 43, 44 y 45 de la Constitución, en el principio de culpabilidad del artículo 2, numeral 24 de la Constitución, como por ejemplo establecen algunas sentencias del Tribunal Constitucional, la 010-2002 y la 003-2005. Ambos, acción de inconstitucionalidad o proceso de inconstitucionalidad, como se le llama. Vamos a la capacidad de culpabilidad o imputabilidad, que es la más trabajada dentro de lo poco trabajado. ¿Qué cosa es capacidad de culpabilidad o imputabilidad? Ese primer presupuesto de la culpabilidad. Me gusta mucho la definición de Gunther Strattenberg. Define la capacidad de culpabilidad como el primer presupuesto de la culpabilidad, que el autor al momento del hecho haya sido capaz de actuar de modo responsable. ¿Qué significa? Comprender lo ilícito del hecho y de dejarse determinar por esa comprensión, renunciando a su realización. Esto es, el ser humano dentro de su libertad entiende lo que va a hacer y por tanto entendiendo decide hacerlo. Jacobs, a quien no podemos dejar de citar, en busca de una buena definición de capacidad de culpabilidad que no nos brinde el código y tampoco la jurisprudencia, él dice que es culpable o que tiene capacidad de culpabilidad el autor solamente es responsable, dice, por el déficit de motivación jurídica. Si en el instante del hecho constituye un sujeto con la competencia de poner en cuestión la validez de la norma, es decir, si es imputable. Es imputable una persona definida como un igual. En términos concretos, lo que Jacobs hace es reconocer que si una persona tiene competencia para entender las normas y decide actuar, es imputable. Y una no muy conocida, pero importante autora, que es Lucía Martínez, digo conocida en el Perú, pero es muy importante autora, Lucía Martínez Garay, en una de las mejores obras que se ha escrito sobre imputabilidad penal, la define como la exigibilidad de conducta adecuada a derecho por no encontrarse alterada de manera relevante la estructura de los procesos psíquicos, cognitivo, afectivo, de decisión o de voluntad. Es decir, lo que hace el autor española es centrar, como hace nuestro legislador, por cierto, que la capacidad de culpabilidad requiere no solo de la libertad, que es lo que resalta, o de la comprensión de la norma, que es lo que resaltan Strattenberg y Jacobs, sino que la capacidad de culpabilidad depende del estado mental, de la psique, hoy muy trabajada en las neurociencias, bueno, que nos daría para otra conferencia, pero que influye mucho sobre, como es evidente, la capacidad de culpabilidad o imputabilidad. La casación 1762-2019-1 de febrero del 2022 busca definir la capacidad de culpabilidad o imputabilidad. Es el primer elemento sobre el que descansa el juicio de culpabilidad. Es correcta ahí la determinación de la Suprema. Únicamente quien ha alcanzado una edad determinada, y el primer elemento, y no padece de grandes anomalías psíquicas, posee el grado mínimo de capacidad de autodeterminación que es exigido por el ordenamiento jurídico para que exista responsabilidad penal. Esto es, la casación correctamente nos da los dos elementos de la capacidad de culpabilidad: mayoría de edad y salud mental. ¿Quién tiene capacidad de culpabilidad? ¿Quién es
imputable penalmente, igualito que la capacidad de ejercicio en el derecho civil de las personas. Los mayores de edad, pero aunque en el derecho civil hay toda una serie de flexibilizaciones para capacidad jurídica de menores de edad, para poderse casar siendo menor de edad, o en el ámbito laboral para que puedan celebrar contratos. Pero en el campo penal, la capacidad de culpabilidad solamente la tiene el mayor de edad y la persona que esté mentalmente sana. La casación 460-2019 Huánuco de diciembre del 2020. El sustento de la culpabilidad es la imputabilidad, entendida como la condición personal, graduable e inmediata de un sujeto social para comprender el carácter delictuoso de su acto o de orientar su voluntad conforme a dicha comprensión. En el Código Penal, advierte la Suprema, la imputabilidad no está regulada expresamente. Por el contrario, desde el Código Penal de 1924, el legislador optó, lo que les decía hace un rato, por la forma negativa. No defino cuándo hay capacidad de culpabilidad, pero sí defino cuándo no hay, cuándo la persona es inimputable. Artículos 20, incisos 1 o numerales 1 y 2 del Código Penal. La casación 386-2019 Cusco, 6 de abril del 2022, dice una primera concepción clásica de la imputabilidad y cita a Cobo y Vives, es Cobo y Vives Santón, gran obra, el conjunto de requisitos psicobiológicos exigidos por la legislación penal vigente que expresan que la persona tenía capacidad de valorar y comprender la ilicitud del hecho realizado por ella y de actuar en los términos requeridos por el ordenamiento jurídico. Citan al gran Rodríguez de Besa, el primer y principal discípulo de Jiménez de Azúa, imputable el que reúne aquellas características biopsíquicas que con arreglo a la legislación vigente hacen a la persona capazmente responsable. Es decir, el legislador va precisando, y es lo que mejor trabaja en la culpabilidad, va precisando los elementos de la capacidad de culpabilidad, mayoría de edad y salud mental. En esta misma jurisprudencia hay una definición de imputabilidad en los términos que estoy señalando y que pueden ustedes examinarla en el caso que quieran trabajar un poco más en este tema. Los presupuestos de la capacidad de culpabilidad se deducen fácilmente de la jurisprudencia que venimos trabajando. La capacidad de culpabilidad tiene presupuestos psiquiátricos y psicológicos, o si prefieren psicológicos y psiquiátricos. Y también tiene presupuestos normativos. Presupuestos psiquiátrico, psicológico o psicológico, psiquiátrico. Lo correcto sería decir psicológico, psiquiátrico, porque primero es el examen psicológico de la conducta y en caso de alguna anormalidad, recién entramos al examen psiquiátrico. El tema en el Perú, y en realidad en la mayoría de procesos, es que la capacidad de culpabilidad se presume. Se presume. Toda persona mayor de edad, ojo, miren, interesante o peculiar, toda persona mayor de edad se presume mentalmente sano. Hoy, por ejemplo, se dice para los funcionarios públicos que es importante que se haga un examen psicológico y psiquiátrico, de ser el caso,
antes de asumir un cargo en la función pública. O sea, en el tema de la función pública, ahí sí no se presume y se critica que más bien se deje ser congresista sin un previo examen psicológico, psiquiátrico, o un fiscal o un juez. Pero en general, para establecer la responsabilidad de un ser humano penal, la capacidad de culpabilidad se presume. ¿Cómo funciona? Toda persona mayor de edad se presume mentalmente sano, salvo que alguien alegue que es inimputable o el fiscal o el juez pueda advertir que es inimputable, que tiene algún problema aparentemente y que por tanto se requiere una pericia. O sea, la pericia psicológica o psiquiátrica para establecer la salud mental de un investigado, de un imputado, como regla se presume. Y solo si la defensa alega un problema de imputabilidad, un problema de salud mental, o es evidente ante el juez o el fiscal, recién se ingresa a comprobar, ya se deja la presunción y se ingresa a comprobar si la persona realmente está mentalmente sana. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema? No me voy a atrever a decir que a todo procesado, y ojo, no es que, permitan que me siente, por favor, no es que estén de acuerdo, no es que estén de acuerdo de que a toda persona que la investigan, toda persona que la detienen en la policía, le hacen un reconocimiento médico legal para que no digan que la policía lo ha torturado, le ha pegado. No me molestaría que todo investigado o todo procesado sea sometido a una pericia psicológica o psiquiátrica. Lo que pasa es que entiendo en la realidad, si no hay psicólogo, si eso fuese un requisito, un presupuesto para el proceso, obviamente generaría grandes problemas de uno más. Pero ¿qué me preocupa? Me preocupa que en realidad poco interese. Proceso inmediato, ese proceso especial que contempla el Código Procesal Penal, yo fui uno de los que lo fomentó con mucho entusiasmo, participé en las comisiones, di las conferencias junto con los jueces sobre las bondades del proceso inmediato. Pero cuando se empezó a ejecutar, recuerdo un caso de un joven, sobrino de un viejo broadcaster, famoso empresario televisivo, y su abogado, en la audiencia de incoacción del proceso inmediato, donde se define si se va a proceso inmediato o no, dice el abogado, porque estaba en la audiencia, ahí era de tanto interés que todas se televisaban. No me acuerdo si había Justicia TV ya en ese tiempo, pero todas se televisaban, sí, seguramente había, si no, no se televisarían así. Entonces, ¿qué sucede? Dice el abogado, mi patrocinado es Borderline, pero no tengo la historia clínica. No tengo ahorita cómo comunicarme para traer su documentación. Entonces el juez dice, bueno, si no tiene los documentos, acá tenemos que avanzar rápido, pues es la lógica del proceso inmediato, vamos. Y se va a proceso inmediato sin determinar si la persona, lo cual la hubiera convertido en inimputable, absoluta o relativo, dependiendo del momento. Ahí sí era una obligación. Si el abogado alega que hay un problema de salud mental, por cierto, bajo responsabilidad del abogado,
que se supone que actúa gobernado por deberes de lealtad, veracidad, probidad y buena fe, ahí sí tenía que darse la atención. Entonces, el hecho que se presuma, lo entiendo, que se presuma la salud mental, que se presuma la capacidad penal, no entiendo. Pero, como digo, expreso mi preocupación porque de alguna manera explica el desprecio, lo digo con sus letras, el desprecio, la indiferencia que hay frente a la salud mental de un procesado. Si no nos interesa la salud mental de la gente en general, menos va a interesar la salud mental de un procesado. Ustedes no saben cuántas personas desnudas he visto por los penales caminando, porque son psicóticos, porque no tienen tratamiento. Recuerden que la primera sentencia del Tribunal Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucional, ergo la inconstitucionalidad del sistema penitenciario del Perú, fue porque se determinó que los penales del Perú, como es obvio, no garantizan la salud mental ni el tratamiento psiquiátrico, psicológico adecuado. Presupuestos psicológicos, salud mental. Presupuestos normativos, la igualdad ante la ley. ¿Qué implica la igualdad ante la ley? La ley señala que se debe tratar a todos por igual, por cierto, pero la misma ley señala que igualdad jurídica no es igualdad aritmética. Responsabilidad penal, ni todos pueden tener el mismo nivel de responsabilidad penal. Depende de la capacidad para comprender las normas y la capacidad para actuar conforme a la norma. A mayor capacidad de comprensión de las normas y a mayor capacidad de actuar conforme a las normas, la capacidad de culpabilidad, la culpabilidad en general aumenta, es más intensa. Al revés. Por eso llegamos a los extremos de el error culturalmente condicionado. Quien puede comprender mejor la norma, quien está en mayor capacidad de cumplirla, es evidentemente quien tiene mayor capacidad y por tanto culpabilidad. A eso se refieren los presupuestos normativos. El acuerdo plenario 4/2016 que les mencionaba hace un momento establece los elementos de la capacidad de culpabilidad. Mayoría de edad, 18 años. Recuerdo que en la época de la legislación antiterrorista se bajó a 16 años y por tanto era autor de terrorismo un chico o una chica de 16 años. Y a ese chico o esa chica de 16 años le ponían, bueno, en materia de terrorismo, uno se iba mínimo con una pena de 20 años, menos de 20 años no había. Y las condenas eran, pero en fábrica. Uno entraba a las 2 de la tarde y salía a las 6 de la mañana del otro día y se iba con una mochila de condenas, pero que no he vuelto a ver en toda mi carrera. Gracias a Dios, en mi caso todos absueltos, sin excepción. Y incluso tuve la posibilidad de presentar a la primera confesa en juicio de terrorismo. Una profesora que aceptó su culpa. Hizo una autocrítica de cómo se había sometido a integrar esta organización terrorista y confesó. Y tuve que armarle una defensa compleja por la legislación de una pena menor, pero ella decidió reconocer su culpa porque era maestra y era la única manera que podía reconciliarse con sus alumnos y con su pueblo. Entonces, mayoría de edad y salud mental, nos dice el acuerdo plenario correctamente. Sobre mayoría de edad, solamente una reflexión. Recordar que la edad no solo es cronológica, biológica. La edad tiene otros componentes, como por ejemplo el antropológico y sociológico. Hay mujeres
que a los 12 o 13 años, en determinados lugares de la sierra, por su cultura o por la economía en la cual viven, ya son adultas. Siempre narro un caso que ahorita, por razones de tiempo, no lo voy a desarrollar, solamente voy a decir que tuve que traer en una oportunidad a un perito antropólogo y sociólogo, a dos peritos, y me explicaron que la persona es mayor o menor de edad en una cultura, dependiendo hasta cuándo la sociedad entiende que por su edad, su principal rol es jugar. Por eso es que en la Plaza San Martín, cuando tenemos a los niñitos que duermen y inhalan terocal, encontramos pequeños que son pequeños viejos, porque nunca tuvieron la oportunidad de jugar. Es muy interesante el tema de la edad, tiene muchos componentes. En mis temas de mis ceses de prisión preventiva, los cardiólogos me enseñaron cómo es la edad de acuerdo al corazón y sus lesiones. Y una persona puede ser de 50 años cronológicos, pero por su patología cardíaca tiene 60 años cardiológicos, lo cual para mí era muy valioso para ir a la detención domiciliaria y para pujar y pujar. Entonces, evidentemente la edad es un concepto que tiene muchas dimensiones y que hay que trabajar. Sobre la responsabilidad restringida, tanto de menores de 18 a 21 o de adultos, ahí lo importante es discutir si la capacidad de culpabilidad restringida genera una atenuación de la pena privilegiada, o sea, sí o sí hay que bajarle la pena a quien es responsable penalmente de manera restringida, o no es una circunstancia atenuante de la pena privilegiada, sino ordinaria y queda a criterio del juez. Firmemente se sostiene en la Corte Suprema, en este acuerdo plenario, que la responsabilidad penal restringida implica sin duda alguna un proceso psíquico que lleva a determinar que la persona tenga una culpabilidad limitada y por tanto la atenuación de la pena es sí o sí, no es facultativa. Ahí estamos frente a atenuantes de naturaleza privilegiada y no ordinaria. Sin embargo, en la práctica vemos que no se respeta, sobre todo en los delitos de alta penalidad. La casación 1762-2019-1 habla de este tema de la capacidad de culpabilidad restringida. Se trabaja con Maurach, un gran autor que no debe ser olvidado, donde marca claramente que la responsabilidad penal restringida tiene una base científica en la psicología y que por tanto no es a criterio. Parece que hay una confusión en el legislador en su afán de aplicar penas fuertes, duras. Piensa que la responsabilidad restringida es como un beneficio penitenciario, si quiero te lo doy o si quiero te lo quito. Y no es así. El niño es niño. Quien tiene déficits mentales los tiene, no interesa la gravedad del delito. La capacidad de entender de las personas, la capacidad de controlarse, no depende de la pena, depende de la mente. Por eso es que la responsabilidad penal restringida es una realidad que tiene base científica y que consecuentemente no puede ser negada. No interesa si la pena es grave o no. Acá tenemos un ejemplo. El artículo 22 dice, podrá reducirse, podrá, y señala una serie de delitos. Y dice, no se aplica en caso de delitos graves. Por eso es que insistí hace un momento, que acá hay una confusión, como si la responsabilidad restringida pues fuera como el indulto ordinario, si quieren ustedes. La despenalización,
yo no tengo derecho a que se despenalice, ¿no? Yo no tengo derecho, oiga, legislador, que este hecho deje de ser delito. Incluso hasta los beneficios penitenciarios, bueno, hay todo un debate, pero lo dejo en la posición mayoritaria, que no es un derecho. Pero la responsabilidad penal restringida, más allá de derecho, no, yo no lo enfocaría como un derecho, no, sino la responsabilidad penal restringida tiene una base psicológica, ergo científica, perfectamente justificada. El ser humano no tiene la misma capacidad de comprensión de la norma, de guiarse conforme a la norma. Entonces, si el ser humano no puede comprender adecuadamente la norma o guiarse de acuerdo a esta comprensión, ¿por qué vamos a soslayar su déficit de comprensión de la norma sobre pretexto que es un delito grave? No tiene justificación científica y tampoco de justicia. Porque, insisto, el retardo o los problemas de comprensión de una persona no varían por la gravedad del delito o la gravedad de la pena, sino, reitero, por la mente del ser humano. Vayamos a la salud mental. Solamente acá quiero señalar lo siguiente. El tema de la salud mental en la jurisdicción, en el campo de la jurisdicción, en el proceso penal, está en pañales. Está en pañales. Algo se ha trabajado sobre el retardo mental. Pero algo sobre el psicótico, quizás el esquizofrénico, pero el bipolar, cero. Me tocó a mí en el caso Pucayacu ser el primero. O hace unos días tuve un gran tema de análisis. Hemos logrado que se establezca la incapacidad procesal de quien sufre de demencia senil, pero ahora tenía un caso de demencia por Alzheimer y tenía que ver si era lo mismo. Así que tuve que estar buceando un par de días en la psiquiatría. Si pudieran compartir mi biblioteca, les enseñara un buen ropero ahí sobre psiquiatría forense y tuvimos que estar buceando para ver si la demencia senil equivalía a la demencia por Alzheimer. Temas muy interesantes, pero que están en pañales, o si no, un tema que es fundamental trabajar en el Perú y que no se hace. Es el trastorno. A ver, se me fue un segundo. El trastorno mental que ven enemigos. Paranoico. El trastorno paranoide. El trastorno paranoide, donde el ser humano lo que ve son enemigos. Ese trastorno sufrieron muchos de los miembros de las fuerzas, mientras que hoy día en Estados Unidos hacen una operación militar y salen de vacaciones para mantener el equilibrio mental. En el Perú estaban 4 años, 3 años, con preparaciones de soldados de 1 año, que a la salida del Matute, seguramente tristes porque la U los había goleado, no. ¿Alguna paranoide? Ninguna. Cero. Eso es muy dejado de lado y que hay que trabajar fuertemente. ¿Por qué? Una pequeña pincelada para avanzar. Honorio Delgado, el padre de la psiquiatría peruana, como siempre comento, el único libro que heredé de mi papá médico, porque quién no iba a heredar sus libros de pediatría, para que me iban a servir a mí los libros de pediatría de mi papi, pero sí me quedé con su libro de Honorio Delgado de psiquiatría, y explica maravillosamente Honorio Delgado y ya luego los diversos tratados, que la mente está formada por varias esferas. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos en la
en las pericias forenses sobre el retardo mental, estamos trabajando inteligencia, la esfera de la inteligencia. Cuando estamos, como ahora que estamos logrando que se reconozca la demencia senil, estamos trabajando con la memoria. Cuando se trabaja, por ejemplo, con la psicosis, se trabaja con la conciencia. Pero la esfera de los afectos, de los sentimientos, ahí entra el trastorno bipolar, por ejemplo, la esfera, los trastornos mentales en la esfera de los sentimientos no están trabajados ni en las legislaciones, ni en la jurisprudencia, ni en la doctrina, salvo una que esté muy avanzada, por cierto. Hay que estar al día con el DSM, que es el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos, que cada vez que se hace, convoca a los psiquiatras más importantes del mundo. O la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Si es que uno quiere responsablemente aplicar la ley penal a quien está mentalmente sano, o uno como defensor quiere que se excluya la responsabilidad penal de una persona que sufre de un trastorno mental que no es conocido, pero porque no sea conocido no significa que no exista. Conciencia de antijuricidad, el conocimiento que la conducta es ilícita. Pero un conocimiento, como ustedes bien saben, y para mis queridos alumnos, en el caso que no sepan, es el conocimiento de profano, el conocimiento que las personas adquieren en la vida en sociedad. Ese es el conocimiento o la conciencia de antijuricidad. No es que hay que leer el Código Penal, porque si no la abuelita siempre sería inimputable, salvo que sea abogada, por cierto. Lo cierto es que el conocimiento del profano es el conocimiento de lo lícito y lo ilícito, de lo bueno y de lo malo, que yo adquiero en la vida en sociedad. La Sala Penal del Tribunal Supremo Español, tenemos que ir ahí en busca de la definición de conciencia de antijuricidad. Les dejo la STS 1301-1998, de octubre de 1998, disculpen ustedes el error ortográfico, seguramente es inglés el colaborador que ha escrito esa parte. Bueno, ahí explica justamente lo que es la conciencia de la antijuricidad, ese elemento del delito que no requiere un conocimiento concreto de la norma. A eso es lo que digo, no requiere un conocimiento técnico, sino basta un conocimiento genérico, dice el Supremo Español. Esto es el conocimiento, repito, que se adquiere solamente de la vida en sociedad. Otra sentencia del Supremo Español del 19 de abril del 2013. ¿Cómo será? Permitan que venga a mi mente. Me preparé con gran esfuerzo con mi equipo, trabajando una casación en feminicidio. No sé si ustedes han reparado que todo juzgado por feminicidio lo condenan. Bueno, muchos con razón, sin duda. Pero César Azabache decía algo, mi hermano, que es correcto. Un juez que declare a todos inocentes, hay un problema. No todos pueden ser inocentes en el juzgado, y al revés. Un juzgado donde todos sean culpables. No voy a mencionar a mi querido juez, porque de ahí dice que me le prendo, pero hay un juez que es solo pura cirugía. Nada de antibióticos. No sé si habrá cambiado porque hace tiempo no lo visito. Pero en su hospital todo era cirugía. Nada de antibiótico y menos vitaminas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en mi caso condenan a mi patrocinado, yo todavía no asumía la defensa, el estudio no asumía la defensa y lo condenan. Lo condenamos porque mató a su esposa
por celos enfermizos. Entonces, presento casación y señalo celópata, el otro era celópata, la celopatía, Juan José, la celotipia, la celopatía, porque no todo el que, bueno, todos sentimos celos, pero no todos los celosos matan. Hay celosos que matan y hay celosos que no matan. Entonces, los celos son un estado emocional y ese estado emocional presenta diversas alteraciones. Plantea o establece el feminicidio 30 años sin una pericia psicológica seria sobre la personalidad. Hay que reconstruir o hay que establecer la personalidad del autor, incluso de la víctima. Porque ¿cómo sé que la convirtieron en cosa? Que la cosificaron. Solo, pero también podría necesitar el estudio de la víctima, victimiología, mis queridos amigos. A quien tengo que recordar, obviamente, con pena y alegría a la vez, porque me acompaña siempre, que es mi maestro, José Antonio Santos Quiquizola, murió un día como esto, cercano. Él fue el primero que trajo en el Perú la victimiología del gran von Henting, que por ahí tengo. Explica la victimiología, así como la criminología explica el porqué del delito, por qué el ser humano comete delitos. La victimiología explica por qué las personas son víctimas de delitos. Tanto provoca el delito la víctima que al final se vuelve socio del delincuente. No se sabe quién es más culpable. Tantos temas que, por ejemplo, en el homicidio he trabajado mucho. Pero bueno, lo cierto es que la Suprema se negó a aceptar que se establezca jurisprudencia que tratándose de feminicidios, si la Fiscalía sostiene que el móvil son los celos, que se haga un estudio de personalidad y si hay problemas de personalidad, un estudio psiquiátrico para establecer celotipia, celopatía, porque las diversas alteraciones de los celos pueden llevar a atenuar o a eximir la responsabilidad penal. Poco interés, poca preocupación, poco conocimiento sobre los problemas mentales en este campo de la capacidad de culpabilidad. Y bueno, disculpen, regreso inmediatamente a la conciencia de antijuricidad. Finalmente, en la faz positiva, la exigibilidad de otra conducta. Este misterioso elemento que para encontrarlo hemos tenido que ir a la Constitución. La exigibilidad de otra conducta es la capacidad de cumplir la ley. Y no encuentro forma hasta ahora mejor de explicarla que como la hacía el gran Juan Bustos Ramírez, el gran maestro chileno ya fallecido que triunfó en España. Él y Bacigalupo son los latinoamericanos que triunfan en España y que se convierten en penalistas de primer nivel en España. Bacigalupo es de Argentina y Bustos Ramírez es de Chile. Y Bustos decía lo siguiente, que el derecho penal no se ha hecho para héroes ni para santos, sino para personas comunes y corrientes. Entonces la exigibilidad de otra conducta se hace en función de una persona común y corriente. Esto es precisamente lo que utilicé para casi todas mis defensas cuando la acusación era delito de colaboración con organización terrorista. Recuerdo a una mujer que la condenan, yo no intervengo en el primer juicio, la condenan porque el MRTA toma los pueblos de Lamut y Luya y arrodilla
a todas las autoridades. La policía tiene que huir porque los estaban masacrando. Los tienen en el parque, en la plaza principal, un gran restaurante, y los terroristas obligan a que la señora les dé de comer. A los días viene el ejército, recupera los pueblos, las ciudades, y pregunta cómo han comido. Y le dicen, la señora les dio de comer. Ah, colaboradora con el terrorismo. Y lo que yo decía es en qué medida la ley me puede exigir que yo sea Micaela Bastidas, pues. Y que diga, no, yo no le doy de comer a un terrorista, primero me matan. Claro, quizás todos querríamos que haya héroes, a ver si uno querrá ser héroe. Pero lo cierto es que yo no puedo castigar a una persona por no ser héroe. Por eso decía, repito, Bustos, el derecho penal, la ley, no se ha hecho para santos ni para héroes, sino para personas comunes y corrientes. Esta exigibilidad de otra conducta sería fundamental aplicarle los procesos por terrorismo, los procesos de los militares que lucharon contra el terrorismo. Y hacer la gran pregunta, ¿había otra forma de luchar contra el terrorismo? Yo no he visto que en el informe de la Comisión de la Verdad digan, no se debió luchar así y se debió luchar así. ¿Cuál era la otra forma de luchar? Estados Unidos, la fuerza militar más poderosa de la historia. ¿Cómo lucha contra el terrorismo? ¿Qué pasó con Osama Bin Laden? Que yo vaticiné que lo iba a matar un alacrán o un rayo que hacía curvas. ¿Cómo estaría el pobre presidente Obama, que es un buen presidente, por cierto, fue un buen presidente, que da en vivo y en directo la orden para que lo ejecuten? Y estaba desarmado. Y encima ejecutaron a sus acompañantes, mujeres. Y el cadáver lo desaparecieron. Nunca lo entregaron. ¿Qué otra forma hubo? Un ejército no profesional, solo preparado para la guerra exterior. 3 hipótesis de guerra manejaba el ejército peruano, la Fuerza Armada peruana en general. Hipótesis A, luchar con el Ecuador. Hipótesis B, luchar con Chile. Hipótesis C, luchar con el Ecuador y Chile a la vez. Nunca se preparó las fuerzas del orden para luchar contra el terrorismo. ¿Cómo combaten ahora los países más importantes del mundo a ISIS o Al Qaeda? Hay mucha injusticia en el trato a los militares porque, claro, con los años todo se olvida. Y ahí están eternamente, y estoy convencido que si se trabajase con esta categoría de exigibilidad a otra conducta, muchas soluciones distintas a las que se dan funcionarían. La exigibilidad de otra conducta requiere un autor en una situación concreta al cual se le puede exigir que evite la conducta antijurídica. O sea, al autor se le puede exigir, cumple la ley. Tú la conoces. Tú tienes la capacidad de exigibilidad a otra conducta, es el abogado. A mucha gente no le gusta esto, pero es verdad. ¿Qué profesional está más capacitado para comprender la ley y para cumplirla? O sea, que un abogado cometa delitos es bien difícil, sobre todo delitos de corrupción. Es bien difícil, pues imposible que lo atenúen por ahí, salvo que tenga alguna enfermedad mental, algo, ¿no? Un estado. Pero si hay una gran capacidad de entender y de cumplir la norma, la exigencia es actúa conforme al derecho. Ahí es donde surge la exigibilidad o no exigibilidad a otra conducta. ¿Había otra forma de luchar? No había. No exigibilidad a otra conducta.
En la exigibilidad de otra cosa, que en la comprensión de las normas tiene que haber una flexibilidad. Por ejemplo, ¿cómo pretender condenar por delito de lavado de activos negando la realidad que el 80% de la economía en el Perú es informal? Porque la economía informal no se va a periciar por los estados financieros, ¿no? Informal, dame tus estados financieros, no sería informal, pues si tiene estados financieros jamás sería informal, aunque la informalidad, por cierto, existe en todos los niveles, ojo, no digo que no haya informalidad en la mayor formalidad, puede haberla. A eso se refiere este tema de la flexibilidad de normas, ya para ir avanzando y agradeciéndoles, por cierto, compartir conmigo su viernes. El juez es el que valora, en el caso concreto, si la persona tiene capacidad de cumplir exigibilidad de otra conducta. Mi buen alumno, extraordinario, dogmático, Percy García, él explica que actuación en situación de normalidad hace exigible comportarse conforme al sentir normativo. En una situación de la realidad cotidiana, las personas deberían estar en capacidad de cumplir la norma. Hay que tener un contexto idóneo para que la conducta se pueda realizar conforme a la ley. Yo he visto muchas veces que se dice cómo este terrorista, cómo este militar, perdón, este salvaje mató de un disparo a un niño. A mí me gustaría que, para que sea justo el caso y completo, se conozca completa la historia. La primera patrulla avanza, ve una niñita con su poncho, ¡blum! Desaparece la patrulla. Luego viene otra patrulla, ve a un niñito con su chullito, dice, qué bonito niñito, ¡blum! Segunda patrulla, tercera, cuarta, quinta, sexta. En la séptima, un disparo desde la colina. El hecho aislado, horrible. Y en cualquier circunstancia va a ser horrible, por cierto. Pero la exigibilidad de otra conducta demanda verificar si en la realidad concreta la persona estaba en la capacidad de cumplir la norma. Yo he visto mucho que dicen, pero ustedes, militares, no respetaban la Convención de Ginebra o los convenios de Ginebra. Con todo respeto, si un juez, si un abogado, si un fiscal no conoce derecho penal internacional, no tiene la menor idea. Yo defendí médicos que los procesaban por curar terroristas y traje las convenciones de Ginebra para que entiendan que en tiempos de guerra el médico no ve enemigos, ve pacientes. ¿Y cómo costaba que los jueces entiendan? Porque los jueces decían, no es terrorista, hay que dejarlo que se muera. Jueces. Entonces, si el juez no conocía la Convención de Ginebra y sus 4 protocolos, un soldadito de Paita con 3 meses de preparación, ¿qué va a conocer? Pues, por favor. Con todo respeto, no creo que haya 20 abogados que sepan derecho penal internacional, pues era mi hermano Ciro Cancho y 2 más, pues no. Por favor, están hablando conmigo. Entonces, la exigibilidad de otra conducta es el tema a evaluar, a trabajar. Si es que, por cierto, se quiere aplicar la ley a quien realmente es culpable, ¿no? Finalmente, la faz negativa
de la culpabilidad. Aquí tenemos que diferenciar las causas de exclusión de la culpabilidad de las causas de exculpación. Aquí, permítanme previamente, que es bien interesante. Les dije que son 3 elementos de la culpabilidad: capacidad de culpabilidad, conciencia de culpabilidad y exigibilidad de otra conducta. Las causas de exclusión de la culpabilidad responden a que no hay capacidad de culpabilidad o no hay conciencia de antijuricidad. Miren, esa es una forma de trabajarla bien. Los 3 elementos de la culpabilidad: capacidad de culpabilidad, conciencia de antijuricidad, exigibilidad de otra conducta. Las causas de exclusión de la culpabilidad responden a que no hay capacidad de culpabilidad o a que no hay conciencia de antijuricidad. En cambio, las causas de exculpación responden a que no hay exigibilidad de otra conducta. Si se trata de un problema de falta de exigibilidad de otra conducta, causa de exculpación. Si se trata de problemas de minoría de edad o de conciencia de antijuricidad, capacidad de culpabilidad o conciencia de antijuricidad, hablamos de causas de exclusión de la culpabilidad. En causas de exclusión de la culpabilidad tenemos al menor de edad, sin duda, recordándoles que el tema de la edad es una institución que hay que analizarlo desde varias aristas, no solo la cronológica biológica. Los trastornos mentales. El legislador reduce a 2: trastornos que impidan comprender el carácter delictivo o comportarse de acuerdo a la comprensión delictiva. En realidad no entra propiamente a los trastornos. Plantea 2 efectos que tendrían que generar. Sí, creo que es mejor así definirlo. 2 efectos que tendría que generar el trastorno. Porque en realidad el legislador penal solamente hay un trastorno que no acepta, un trastorno mental, que es la psicopatía. El psicópata es un enfermo mental. El psicópata, la psicopatía o la sociopatía es un trastorno mental. Pero, interesante, es un caso donde abiertamente el derecho se aleja de la ciencia. Y tiene una explicación. Casi todos los delincuentes son psicópatas. Recuerden, y en todo caso quienes no conocen, el psicópata es la antítesis del hombre o del ser jurídico. El ser jurídico es el ser capaz de comprender y cumplir normas. El psicópata no tiene capacidad de guiarse por normas. Esa es la primera manifestación de la psicopatía. No tiene capacidad de guiarse por normas. Entonces, por eso es que el derecho penal, imagínense que se declarara inimputable a los psicópatas, no habría delincuentes. El miedo insuperable de sufrir un mal igual o mayor del 20 numeral 7, en realidad también es un trastorno mental. Hay un trastorno o hay un grupo de trastornos mentales poco trabajados, que son los trastornos mentales transitorios. La ira. La ira produce un cortocircuito en la mente y por 5 minutos la persona es otra. Hay un trastorno.
Igual el miedo. El miedo genera una serie de efectos. ¿No han visto casos de una dama que ve una rata y parece una gimnasta y se tira dos mortales en el aire y aparece un ropero y luego dice, ¿cómo subí? El miedo. O el terremoto la hace correr, pero salta, pero el miedo. Es un trastorno que así como nos genera adrenalina, mayores energías, etcétera, o sea, hay una serie de fenómenos físicos que generan el miedo, igual psíquicos. Es un trastorno mental transitorio, pero por tradición se le trata como una causa de exclusión de la culpabilidad distinta. Y finalmente, las causas de exclusión de la culpabilidad. Una causa más de exclusión antes de ir a la disculpación. El estado de necesidad exculpante. El estado de necesidad exculpante. Permítanme un momentito. No. Ahí tenemos un pequeño error que hay que corregir. Es una causa ya de exculpación de la culpabilidad. Por eso es estado de necesidad exculpante, mi querido discípulo. Artículo 2, numeral 5. El estado de necesidad exculpante es distinto, ojo, al estado de necesidad justificante del numeral 4, que es una causa de justificación que está en la faz negativa de la antijuricidad. Acá nos encontramos frente a una situación extrema. Peligro concreto contra los tres bienes jurídicos más importantes de la persona: vida, salud o libertad. Las causas de justificación se pueden utilizar para justificar la afectación de cualquier bien jurídico. Las de justificación, faz negativa de la antijuricidad. Pero para la faz negativa de la culpabilidad, el estado de necesidad exculpante, el comerme a una persona porque me estoy muriendo de hambre, el estado de necesidad exculpante es un peligro concreto solo para tres bienes jurídicos: vida, salud y libertad. En las causas de justificación es para protegerse a uno mismo y a cualquier tercero. Acá no. El estado de necesidad exculpante es para protegerse uno mismo, vida, salud, libertad, o personas con las cuales se tiene estrecha relación. Miren, yo puedo matar a un herido para que mi hijo coma, pero no para que un extraño coma. Mi hijo es mi hijo. Tiene que ser personas con las que se tiene una estrecha relación. No evitable de otro modo, es evidente. No evitable de otro modo. La acción de salvamento necesaria. Y no pueden invocarlo, interesante, cuando vemos la película El Titanic, siempre decimos el capitán. Ayer en Netflix, mientras que esperaba la hora de la cena de mi cumpleaños, en Netflix vi la vida del almirante Yamamoto, que fue líder de la armada japonesa, que dirige el ataque de Pearl Harbor. Él, paradójicamente, porque ahí sale la historia de Japón de ese momento, 4 golpes militares, una carrera armamentista, él se oponía a la guerra. Es más, casi fusilan a la Marina, porque la Marina no quería que se haga el pacto de la triple alianza de Rusia, Alemania y Japón. Él no quería porque sabía que eso iba a implicar tener que enfrentar a los Estados Unidos y que iban a perder la guerra. Sin embargo, tiene que dirigir la armada. Entonces, en esa película, que es de la vida real, fallan en Midway, que es donde es la gran batalla naval que decidió la guerra. La armada japonesa es derrotada y el capitán de aquel famoso buque de guerra
fallan en la misión, él hace bajar a todos y él muere con su barco. Porque no puede invocar un estado de necesidad exculpante quien tiene la obligación de soportar el peligro. Porque creo el peligro o por una especial relación jurídica. Si se está quemando un hospital, primero sale el paciente y de ahí el médico. Si yo soy piloto de una nave, o muero con el avión, o soy el último que salta. Yo no podría invocar un estado de necesidad exculpante porque, insisto, o se crea el peligro, o yo creo el peligro, o tengo una relación jurídica que me obliga a soportarlo de manera especial. Luego tenemos otra causa de exculpación, que es el error de prohibición. Perdón, esta sí es exclusión de culpabilidad, que es el error de prohibición, porque afecta la capacidad de culpabilidad. Está un poco mezclado ahí el PPT, pero debe ser por mi cumpleaños. Yo tomo y otro se marea, parece. Entonces, el error de prohibición, artículo 14, segundo párrafo. La persona actúa con error de qué? Son dos errores que puede ser, dos tipos de error de prohibición. El error de prohibición porque actúo creyendo que mi conducta es lícita. Ese es el error de prohibición directo. La persona actúa creyendo que su conducta es lícita. Pero hay otro error de prohibición. Actúo creyendo que mi conducta es justificada. Quizás algunos protestantes piensen que sus justas reivindicaciones les permiten tomar carreteras. Habrá algunos que sí pueden creer eso y hay otros que no. En cada caso concreto habrá que probarlo. ¿Qué determina que el error de prohibición sea invencible o vencible? El deber de información. El deber de información. Hace años, una señora, una joven mujer, inicialmente, estudiante de economía de la Católica, tuvo una historia que solo parecería que es de ciencia ficción o de terror. Un médico le enamora. Una guapa chica proveniente de Argentina, su padre y su madre, dos ancianos, y le enamora un médico. Se embaraza del médico. Y cuando nace su hijito, pensando que iban a compartir un momento de felicidad, viene el médico y le dice: ¿cuánta plata te voy a dar? Y te mandas a mudar y yo me quedo con mi hijo. La chica se aterroriza, agarra a su mamá, su papá acababa de morir, y con la plata que les alcanzaba, llegaron hasta Lambayeque, pasando Chiclayo. El hombre les hacía la vida verde todas las semanas. Todos los domingos compraba en la comisaría, iba y era peleas, incluso a la abuela le rompieron la pierna. Años de luchas, años de juicios civiles. Me vienen a buscar y entramos juicios civiles, juicios penales. Todo le gané a este medio. En Chiclayo perdía todo. Se busca un régimen de visitas de cuando el niño tenía 4 años. Ahora tenía 13. Y va donde ese juez o esa jueza de un proceso bien antiguo. Yo, casualidad, la jueza, sin actualizar nada, se saca una orden donde le dice: tú ya no tienes la patria potestad porque no has cumplido con el derecho de visitas, así que se lo tienes que entregar al papá. Y la mamá no lo entrega.
tengo que cumplir con el mandato judicial porque la procesan penalmente por delito de desobediencia a la autoridad. Este es el primer caso que defendí en Lima, en la época del 98, que me vine de Chiclayo a Lima. Entonces me consulta, doctor, ¿tengo que obedecer al juez? No, porque como este señor no paga alimentos, dice la ley que para ejercer derecho de visita tienes que cumplir con tu deber alimentario. Solo quien cumple la obligación alimentaria puede ejercer derecho de visitas. Entonces, incumplió su deber incumplió con el mandato judicial. ¿Qué pasa si yo me equivoco? Si no existe, porque había un derecho que ella tenía. Si no pagas los alimentos, no tengo por qué. Pero como cumplió su deber de información, ¿cómo se cumple el deber de información? Consultando con la fuente idónea. Es un problema legal, no consulto con el odontólogo, consulto con el abogado. Y si el abogado me dice que no tengo por qué cumplir, así esté equivocado, es un error de prohibición invencible. Porque la persona actuó bajo error, pero cumpliendo su deber de información, consultó a la fuente que correspondía. Ahí hay exclusión de culpabilidad. No hay delito. Cuando hay error de prohibición invencible, no hay delito. No hubiera consultado con abogado y hubiera dicho, qué injusto es esto, es un desgraciado. Y se equivocó, pues ella pensó que era injusto y que como era injusto no tenía que cumplirlo, pero no cumplió con su deber de información porque no consultó con un abogado. Ahí el error de prohibición es vencible. Y ahí dice el artículo 14, numeral segundo párrafo, hay quienes sostienen que la atenuación es una circunstancia ordinaria, una atenuante ordinaria, y que por tanto atenúa la pena dentro del mínimo y el máximo establecido. Yo sostengo que es una circunstancia atenuante de la pena privilegiada y que la circunstancia atenuante de la pena que reconozco y por tanto ir a ver cómo vamos evolucionando en ese tema. Para ir terminando, causas de exclusión de la culpabilidad, una más, de exculpación, perdón, una más. No, sí, de exclusión, tiene razón. Conciencia de antijuricidad, error de comprensión o actuar conforme a esa comprensión. ¿Por qué? Precisamente por la norma de cultura, porque él tiene otro tipo de normas que rigen su vida. Ahí hay un eximente de responsabilidad penal siempre y cuando se trate de una persona que todavía pueda decirse que se gobierna por su cultura, porque está de paso por Lima, porque no tiene mucho tiempo en Lima. Pero ¿qué pasa si es un chipivo que ya vive pues 23 años en Lima? Ya no podría invocar él. Bueno, puede seguirse gobernando por sus normas, pero ya también tiene que aceptar las otras. Por eso ahí podría operar una atenuación de la pena, pero evidentemente no un eximente de responsabilidad. Causas de exculpación, obediencia jerárquica, el artículo 2, numeral 9. Esto se da en el ámbito de la relación superior-subordinado y el tema ahí es las características de la orden. La orden tiene que emanar de autoridad competente.
ojo, de autoridad competente. Siempre recuerdo un alumno que tuve que era un alférez de la policía, pero se fue muy rápido, no terminó el curso y se va a trabajar, no recuerdo a qué comisaría del Cusco, y llega el presidente Alan García en su primer gobierno y la gente ahí en la plaza le dice: Alan, el juez es un ratero, el juez es un ratero. Entonces Alan dice: ¿quién es el responsable de la comisaría? Alférez fulano. Señor presidente, dice: tráigame al corrupto. Lo capturan al juez y lo llevan. Alan lo hace detener al juez, el pueblo feliz. Alan. A la semana se entera en la corte que el juez estaba detenido. Vaga a la comisaría. ¿Quién es el comisario? Alférez fulano, señor presidente de la corte. Y acabó la historia del alférez, porque el presidente de la República no es una autoridad competente para ordenar una detención. La otra característica de la orden es que tiene que ser una orden que se dé siguiendo el procedimiento legal. La orden tiene que seguir un procedimiento establecido. Y la tercera característica es la más simpática. La orden no tiene que ser, ojo, manifiestamente ilegal. O sea, podría ser ilegal, siempre y cuando no sea manifiesta la ilegalidad. Un día me toca defender a un señor que iba en la época del primer gobierno nuevamente de Alan García, que el arroz se vendía de manera en un mercado reglado y Casa era el único que compraba arroz. Un competidor de Chiclayo quería tumbarse a este paisano que había venido y hace que lo detenga la policía el fin de semana para él poder vender el arroz. Y lo liberan el lunes. Me va a buscar, doctor, me han detenido ilegalmente. Vamos a la policía, veo la denuncia. Oigan, no tenía ni 8 líneas la denuncia. Era pues una trafa evidente. Simplemente lo habrían coimeado al jefe de la PIP de ese entonces y lo había detenido. Pero ¿quiénes podían conocer que la orden de captura era ilegal? El jefe de la policía, el jefe del grupo, pero los policías que ejecutan no, pues porque no todos van paseándose con la denuncia. Entonces hubo unos que sí respondieron y hubo unos que no. Porque, insisto, la condición es no que la orden sea legal. Miren, para que haya obediencia jerárquica, el requisito no es que la orden sea legal. El requisito es que la orden no sea manifiestamente ilegal. Así que mucho cuidado ahí. Y la última causa de exculpación de gran importancia es la no exigibilidad de otra conducta. Les ponía el ejemplo de la mujer que en la MUT o Luya, no recuerdo cuál de los dos, daba de comer a los terroristas porque si no la iban a matar. Ese fue un caso, yo les diría, el más importante que me tocó aplicar a mí sobre no exigibilidad de otra conducta. La condenaron en el primer juicio, si mi memoria no me falla, 20 años. La Corte Suprema, la Virgen la ayuda, anulan la condena y me toca a mí la defensa. Y yo trabajo ahí la no exigibilidad de otra conducta con la fórmula de Bustos Ramírez que les mencionaba hace un momento. Bueno, hasta ahí llego. Ya tenemos desarrollado la fase negativa de la culpabilidad, la fase positiva. Les agradezco muchísimo por su tiempo en un día viernes y estaremos hasta una próxima y pronta oportunidad siempre en el espacio de mi buen amigo Roger y LP Pasión por el Derecho. Muchas gracias.